de la propiedad. El ejemplo más claro es que los censos, que eran la base de la riqueza de la Iglesia en muchas zonas, fueron olvidados, como ya se sabe, y marginados en estos estudios. Tampoco se prestó demasiada atención a la desamortización civil y a los efectos que puede tener la desaparición de usos y derechos colectivos. De un modo general, considero que tal vez el principal error de la historiografía española sobre la Revolución Liberal de aquellos años fue suponer que el estudio de las medidas legislativas bastaba para comprender lo que había sucedido en el campo español en las décadas centrales del siglo XIX, lo que implicó relegar o considerar como signos simplemente del atraso español el estudio de las dinámicas y las funciones sociales del periodo. Respecto a las influencias intelectuales, políticas o metodológicas, en mi caso, como influencias intelectuales, puedo destacar los planteamientos de algunos historiadores franceses, Marlowe, Larousse, Courtivat, y los de los marxistas británicos, especialmente Thompson y sus seguidores. No puedo decir lo mismo de la historiografía norteamericana. Leía Brecht el mismo año que leía Knopf, y muy pronto percibí problemas similares en la manera lineal de plantear el desarrollo histórico por ambos autores, a pesar de hallarse situados en posiciones ideológicas antagónicas de esta visión lineal. Quiero insistir sobre este hecho, porque a veces parece que todos los que hablamos de derechos de propiedad somos neoinstitucionalistas. Algunos de nosotros llegamos a la conclusión que había que desglosar los diferentes derechos de propiedad a partir de nuestros estudios empíricos, es decir, no a partir de los economistas neoinstitucionalistas, sino justamente como reacción a ellos. Para mí, por ejemplo, resultaba bastante escandaloso que no generaron los derechos de propiedad a los indios en muchos países. Desde mi punto de vista, era necesario incorporar una visión plural y flexible de la propiedad, porque era la única que permitía entrever todos los procesos de expropiación y de protección que se han dado en sociedades concretas, independientemente de las leyes y también independientemente de nuestras simpatías por unos actores operadores. Cuando yo defiendo la perspectiva realista y racional de los estudios sobre la propiedad, lo que estoy reivindicando, de hecho, y ser consciente, es una tradición de historia social y económica especialmente viva en los años 60 y 70 en Europa. Y esta sensibilidad yo creo que se ha perdido o yo no la veo reflejada en muchos estudios, en particular en los estudios neoinstitucionalistas. Respecto a para qué sirvió lo que se hizo y qué aportó desde la perspectiva actual, supongo que esta pregunta se refiere a qué aportaron los estudios sobre la crisis del antiguo régimen y la revolución liberal en general, y no solo en relación al tema estricto de la propiedad agraria. Desde la perspectiva actual, lo que yo valoro especialmente, lo que he hecho más en falta en algunos estudios, son dos cosas. Que la historia social y la historia económica marcharan al unísono y que hubiera un marco de discusión teórica, y pongo el ejemplo de la transición del feudalismo al capitalismo, que favorecía la historia comparada de todas internacional e invitaba a trascender las etapas históricas convencionales. En mi crítica a la manera de examinar el tema de la propiedad fueron fundamentales estas dos circunstancias. El hecho de trabajar en una región difícil de trazar con factores, debido a la dirigencia de las prácticas epicéntricas, en mi caso, con los modelos historiográficos dominantes, que cuando hablo de modelos historiográficos hablo de España, de Francia, de Inglaterra, etc. Y también el hecho más azaroso de descubrir una fuente, o de trabajar con una fuente, los libros de las contadurías de hipotecas, que permitía estudiar las mismas cosas para la segunda mitad del 18 y 19. Digo esto porque la tendencia ahora es estudios de historia moderna y estudios de historia contemporánea. Entonces, el hecho de trabajar siglo XVIII y XIX para mí fue fundamental en mis planteamientos. ¿A qué conclusiones llegáis sobre los procesos de propietarización? En realidad, bueno, yo en explicar esto, por eso me decidí a hacer un resumen de lo que decía. En el texto que escribí de 2017, hacía referencias explícitas al concepto de propietarización. En general, pienso que los estudios que han utilizado este concepto lo han hecho en términos de acceso a la propiedad, entendida en el sentido clásico, por parte de los que hasta aquel momento no eran propietarios. Por ejemplo, este proceso ha podido medirse por el aumento del número de cuotas de la contribución territorial. Lo que algunos proponemos en nuestros trabajos es estudiar la propietarización desde una perspectiva más amplia que incluya, por ejemplo, el empoderamiento de los arquitectos o de los arrendatarios que dejan de pagar sus pensiones o sus rentas, o de torturadores arbitrarios de tierras que consolidan sus derechos.
Mi planteamiento parte, de esta forma enlazo con la primera pregunta planteada, de la necesidad de analizar históricamente y no darlas por supuestas las relaciones de propiedad. Del mismo modo que este análisis histórico lleva a plantear el concepto de propiedad, pienso que también lleva a plantear conceptos como de apropiación, expropiación, propietarización, etc. Respecto a la cuestión agraria, si ha habido mudanzas en la última pregunta, en la forma de concebirla, yo no creo que haya una sola forma de concebir la cuestión agraria, ni la había en los años 70, ni la hay ahora, pero pienso que es muy importante no confundir la cuestión agraria con los proyectos de reforma agraria. Ciertamente, si algunas de las propuestas de dividir los terrenos, por ejemplo, de terrenos desamortizados a lo mejor de Estrada hubieran prosperado, la revolución liberal habría adquirido ciertos visos de reforma agraria. Pero esto no sucedió y en general las leyes liberales no solucionaron las tensiones agrarias que sí sabemos que existían en el antiguo régimen español. Pero ello no significa que las cosas no cambiaran. En el texto propongo un programa de investigación basado, a la vez que en la ya señalada flexibilización del vocabulario del análisis histórico, en la complementariedad top-down en el análisis histórico. Entiendo que esta complementariedad es clave para interpretar en clave la cuestión agraria muchos de los cambios sociales ocurridos en distintas épocas. En el esquema que presenté, o que hay en el texto, y que ahora os presento, quise reflejar la necesaria revisión con esta metodología de las transformaciones en la España liberal, en el orden jurídico de la propiedad y sus consecuencias en las formas de acceso y de mercantilización de la tierra. Muchos historiadores piensan que se trata de temas y problemas ya resueltos y ya no se trabaja, pero yo pienso que precisamente porque se da por supuesto que las cosas fueron de una determinada manera, es interesante y necesario volver a fijarse en ellos. En el cuadro se ven flechas que van hacia una propiedad perfecta y flechas que van hacia una expropiación perfecta. Entonces nosotros, yo pienso que el concepto de propietarización podría ayudar a enlazar los problemas con la historia social y con el cambio social, en el sentido que podría ser el opuesto a de propietarización. Es decir, hay procesos de propietarización en el sentido que estamos acostumbrados, ¿no?, de que se van desproveyendo de derechos de propiedad, pero también hay procesos en que la gente puede ir ganando. Entonces, para mí el concepto de propietarización, por ejemplo, podría ser mucho más flexible que no la simple acceso a unos títulos de propiedad o a unas cuotas de esto. Entonces, simplemente ponía este cuadro como reflexión de cosas que se han trabajado en los últimos 40 años que ponen en cuestión la manera tradicional que casi solo había dado por supuesto en la primera línea, la de que la revolución liberal había significado una mercantilización de la tierra y no se da o no se... Yo había dicho que en este sentido pues, aún hay mucho trabajo y creo que he terminado de pasar en todo. 10 minutos y 30 segundos. Bueno, tiene la palabra ahora Pejerto Saavedra, catedrático de Historia Moderna y Instituto de la Universidad de Santiago. Yo agradezco a los organizadores que me diesen la oportunidad de participar en este taller. Envié un pequeño texto, no voy a seguirlo, voy a hacer una explicación bastante menos sistemática y espero que reducir bastante menos sistemática que la de mi compañero Rosa Gómez, ¿no? La cuestión agraria en 1975, yo estaba terminando la carrera, comenzando la tesina entonces, y creo que esta cuestión a nivel personal, para mí, supone hacer una especie de autobiografía intelectual y parcialmente política, y para gente que sea muy joven o que esté iniciando investigando actualmente en su tesis, etc., probablemente parezca arqueología, ¿no? Porque explicarles a los alumnos o a los doctorandos, etcétera, que disfrutábamos consultando el catastro del Senado, etcétera, pues creo que es sorprendente, ¿no? O que las monografías que entonces elaboramos y que se leían y se vendían, porque muchas se agotaban, pues que esta historiografía era en cierto modo una forma de hacer oposición intelectual y política al franquismo o la historia y a la historia política que entonces hacía, pues puede sorprender, pero yo creo que era así, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambiaron tanto que hoy es casi insólito ver citado a Pierre Vilar, ¿no?
pero incluso por historiadores ya, mayores, ¿no? Yo cito en el texto que pasé, cito el caso del medievalista García Cortázar, excelente profesor e investigador, que en sus clases nos decía hay que saberse el artículo de crecimiento económico y análisis histórico de memoria. Y en las conversaciones que sostuvo y que están publicadas con Díaz de Durana, pues no cita para nada a Pierre Vilar, desapareció, no ejerció influencia ninguna sobre él. No. Bueno, entonces digo, este cambio tan profundo obviamente afecta a la visión que uno tiene de esa época y hay un contraste entre la gente joven y los que ya tenemos bastantes años. ¿No? El concepto de reforma agraria, el concepto de cuestión agraria, que es lo que mezcla por un lado la reforma agraria, por otro lado la historia agraria o historia rural, y sobre todo el punto de encuentro es el punto de historia de la propiedad. Aquí digamos que concordamos tanto medievalistas, modernistas y contemporaneístas, aunque con enfoques quizá distintos, ¿no? Pero en todo caso, la visión que hay de la cuestión agraria no es igual para un contemporaneísta. En los textos se ve como hay una atención especial a lo que fue la Revolución Liberal y a la herencia de la Revolución Liberal y a los problemas de la España contemporánea, de la Segunda República, y para un modernista que normalmente tiende a mirar de la Revolución Liberal para atrás. No, repito, visiones distintas, como es obvio, ¿no? Por otro lado, también influye mucho el medio social que uno investiga, la aludía a ellos Rosa, que uno investiga y en el que vive, ¿no? No es igual a Andalucía, Andalucía occidental, en donde pues la cuestión de la distribución de la propiedad de la tierra aparece en prácticamente la gran propiedad en todos los trabajos, que en Galicia, en donde pues la cuestión agraria fundamentalmente era la memoria de los foros, la pequeña explotación y los montes comunales, ¿no? Entonces, fundamentalmente, y de hecho, al filo de 1965, y alguna vez se repite ese tópico, hay algunas cosas distintas, pero es una herencia que se arrastra, pues la expresión, ¿no? La vera de los mariñeiros, resumía más o menos lo que era la sociedad gallega entonces. Entonces, digo, el medio influye notablemente en la visión que uno tiene de estas cuestiones, el medio y condiciona lógicamente las investigaciones que se dan. ¿No? En otras partes, porque yo repito, el caso de Andalucía o más Andalucía, pues lo que predomina es este enfoque sobre la gran propiedad, los torneos, etc. Pues aquí, digo, lo que se planteaba era la pequeña propiedad, el atraso, etc. ¿No? Digo, al filo de 1970. ¿No? Influencias. Fundamentalmente, de modo muy resumido, el marxismo y la escuela de Annales, ¿no? Eso creo que es muy evidente, con variaciones, porque los analistas son muy bueno, incluso puede ser dudoso que se pueda hablar de la escuela de Annales, ¿no? Pero bueno, en todo caso, admitiendo así, hay una gran diversidad, ¿no? Y algunos historiadores muy conocidos pues se llevaron a matar, ¿no? Metodológicamente, por ejemplo, Guber y Cordero, ¿no? Metodológicamente. Y entonces simplificamos bastante esta cuestión, pero por mi parte yo, de los analistas, el historiador más próximo es Pierre Guber, ¿no? Que fue un estudioso del mundo rural que aún hoy es muy utilizable, como se ve en trabajos que se hacen en el. En todo caso, estas dos corrientes, ¿no? Predominaron de forma distinta. Por ejemplo, en el caso de la Corona de Aragón, por influencia de Pierre Vilar, pues sobre todo el marxismo fue creo que dominante, y eso vemos enfoques, por ejemplo, la historiografía valenciana atendió mucho a lo que es la propiedad, lo que es el señorío, lo que es la propiedad social, mientras que en el caso de la escuela de la historia más vinculada a Annales, de Galicia, por ejemplo, me refiero a la época moderna, pues la orientación más, digamos que hacia el estudio demográfico, el estudio social, pero mucho menos en el señorío y la complejidad, pues fue evidente, ¿no? Este contraste, porque aunque se mezclen las influencias de Annales y del marxismo, hay que tener en cuenta que en algunos casos
la difusión o la defensa de corrientes próximas a Annales fue una forma de, digamos que de evitar el marxismo. Entonces, creo que es bastante claro, es decir, la promoción de Annales frente al marxismo, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, son influencias que están difundidas pues, por todas partes y todavía más en unos casos que en otros, ¿no? Y ya finalmente sobre la cuestión de la propiedad y propia utilización, etc., yo creo que en el caso de Galicia, y cito otra vez a Rosa Congost, porque en Galicia y las formas de propiedad en Cataluña y en Galicia tienen bastante en común, aunque en nuestra estructura social no tanto, pero en Galicia creo que estamos bastante preparados para ver las complejidades que tiene la propiedad o las propiedades, ¿no? De hecho, pues toda la cuestión foral, ¿no? El trabajo de las Villares, pues en este aspecto es resolutivo y muy matizado. La propiedad se ve, ¿no?, como un conjunto de derechos y no como un absoluto, ¿no? Por otro lado estaba también la cuestión de los montes comunales, que influyó mucho, ¿no? Es una forma de propiedad, pues entre comillas, ¿no?, de propiedad en la cual el acceso, ¿no?, o sea, las reglas de acceso son mucho más importantes que lo que es la cuestión jurídica, ¿no? Todo esto, creo que nos preparó bastante bien para los enfoques que hay actualmente, en esta visión, en la cual más que propiedad hay propiedades y muchas veces hay lo que son reglas de acceso a los recursos que pueden tener más influencia que lo que es puramente jurídico. Y bueno, creo que completé el tiempo. Gracias. 8 minutos. Bueno, únicamente sobre esto, hace unos años coordiné un monográfico, por autocitarme, sobre la historia rural en la época moderna, que apareció en una revista de Estudia Histórica, en donde lo que traté en la introducción traté de hacer una visión de la historia rural en España en la época moderna, en Italia, en Francia y en Inglaterra. Solamente un propósito bastante audaz o temerario, y lo que yo advierto en el caso de la historiografía española moderna es, claro, mucha influencia francesa y del marxismo, una escasa influencia italiana hasta tiempos muy recientes, lo cual no fue beneficioso, porque creo que la historiografía rural italiana se adelantó bastante ya desde casi desde mediados del siglo XX, se adelantó bastante a tendencias que después, algunas están muy en vigor, ¿no? Por ejemplo, la atención a las relaciones sociales, eso fue muy evidente, ¿no? Con la parcería, y también la cuestión ambiental, ¿no? Porque en el caso de Italia, la cuestión del agua, etc., pues hizo que desde antiguo la historiografía pues, se prestase o investigase sobre esta cuestión, igual que la cuestión del paisaje, ¿no? Desde el libro tan conocido de Sereno, ¿no? Entonces creo que en este aspecto la historia italiana fue una historiografía muy novedosa, y muchos de sus planteamientos están hoy en la actualidad, ¿no? Mientras que la historiografía inglesa creo que está mucho menos sujeta a modas, ¿no? Y de luego tiene un vigor, ¿no? Si por ejemplo, en el caso español, en época moderna, la historia agraria, la historia rural, desde el 80 y tantos para acá, desde el 90, prácticamente se abandonó, o casi está, bueno, se abandonó la forma clásica, ¿no? Pero bueno, hoy buscar un periodista hoy es casi, ¿no?, una tarea difícil, ¿no? Igual pasa en Francia, ¿no? Me decía hace tiempo una discípula de Pierre Goubert, decía: el único que puede dirigir una tesis de historia rural en París es yo, Gerard Beó. Exagerado, ¿no? Es decir, que la idea del abandono de esta tendencia. Mientras que en el caso inglés creo que no, es una historiografía que tiene una potencia a nivel de investigación de historia rural enorme, ¿no? Se puede ver en las revistas Economic History, Pasan Press, etc., donde continuamente pues, aparece un artículo sobre historia agraria y historia rural. Mientras que en Italia, pues uno va a poner historia o sociedad de historia, etc., pues muchos temas desaparecen. Perfecto, muy perfecto.
Bueno, pues tiene la palabra ahora Domingo Gallego, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza. Bueno, también agradecer a los organizadores que hayan contado conmigo, que hayan sido oportuno contar conmigo, y quería enlazar también con la introducción que ha hecho Rosa sobre el porcentaje, sobre la tasa de masculinidad de este foro, efectivamente. Cualquier cálculo llama la atención. Entonces, es decir, que como historiadores deberíamos hacer una reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación. O sea, ¿qué mecanismos sociales hay para la reproducción de tasas de masculinidad tan elevadas? Si es que los hay. No creo que haya un objeto de estudio ahí relevante. No, sí. Vale, bien, entrando al objeto de la intervención, primero señalar brevemente cuál podría ser las características del ambiente intelectual en las facultades económicas ahí a mediados de los 70 o durante la primera mitad de los 70. Yo creo que, por resumirlo mucho, quizá la principal característica era una mayor percepción que en otros ámbitos del grado de desarrollo que había adquirido la economía española por ese momento y en ese momento. Y también de las implicaciones para la interpretación histórica que ello tenía. Algunos profesores nos ayudaron bastante a esa percepción de las implicaciones. Yo tengo que citar concretamente a José Luis García Delgado con el desarrollo del modelo. La vía nacionalista del capitalismo español, que además de mostrarnos un capitalismo capaz de autogenerarse en alguna medida, lo enlazaba en una trayectoria histórica y lo enlazaba con el crecimiento de los años 70 y lo enlazaba con otros autores con los que nos solidarizaba, como en el caso de Naredo. Entonces, es una perspectiva, el elemento más peculiar, podríamos decir. Luego podemos entrar en otras cuestiones. Respecto al... Bueno, quizá conviene señalar en cualquier caso que del nivel de convergencia que se alcanzó entonces no nos hemos movido prácticamente. O sea, que hemos seguido la senda sin acercarnos mucho a los países más desarrollados. O sea, que es el momento relevante, y había percepción histórica de ese momento. Con respecto al tema central que nos plantea, el tema de la propiedad,